la industria farmacéutica, de los medicamentos, la industria automotriz, la industria del acero, que es un material nuevo para esta segunda revolución, y el desarrollo del transporte, con más ferrocarriles, más barcos a vapor, y ahora que también hay automóviles y aviones. Ajá. Y ya terminando esta parte, consecuencias, habíamos señalado pues que el capitalismo se desarrolla más como sistema económico y la burguesía, que son los empresarios de ese sistema, se enriquecen más. ¿Ya? Ahora van a haber grandes empresas que van a buscar monopolizar el mercado, controlar el mercado. Los obreros van a salir a hacer sus protestas exigiendo pues mejores condiciones laborales, ¿ya? Ley de 8 horas, aumento del salario, etcétera. Europa se llenó de gente, tanto así que los europeos van a emigrar, van a salir de su continente e irán a Estados Unidos o a otras zonas de América, de Asia y de Oceanía. Y de pasadita van a invadir territorios en África, en Asia, en Oceanía, dando inicio a lo que vamos a estudiar después, el imperialismo. Muy bien, chicos. Entonces, esta parte es lo que habíamos estudiado en la primera clase. Ahora vamos a ir a las preguntas para responder ya sobre este primer tema. Y como hemos repasado, ¿no? Un poquito rápido, pero hemos repasado, hemos recordado lo que hicimos hace 3 semanas y pues se nos va a hacer más sencillo. ¿Ya? Muy bien. Quiero que me den su respuesta, chicos, sea por micrófono o por el chat sobre las preguntas que van a ir apareciendo, que ustedes deben tener en una hoja seguramente. A ver, empezamos. La segunda revolución industrial trajo consigo el surgimiento de nuevas potencias industriales. Ah, ¿qué país te vienen a la mente? Destacando 2 países sobre todo. 2 países. Estados Unidos y Alemania. Muy bien, muy bien. Ya, así es. Ya, igual en el chat me está respondiendo, la mayoría me ha contestado la C. Ya, correcto, muchachos. Ya, ahí está. Por ahí alguno contestó la B. A ver qué dice en la B, ¿ah? En la B dice Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos está bien, pero Inglaterra no. ¿Por qué no, profe, si Inglaterra tenía un gran desarrollo industrial? Ah, porque en la pregunta, ¿qué nos dice? Dice que en esta segunda revolución surgen nuevas potencias industriales. E Inglaterra ya era una potencia industrial desde la primera revolución. Todo lo nuevo era Estados Unidos y Alemania. ¿Ya? Entonces vamos a marcar lo que ustedes pues han mencionado. Ahí está, lo hemos marcado, la C. Muy bien, muchachos. Ya hay que poner atención porque si entendemos el repaso de hoy y entendemos la respuesta, pues la verdad que el examen de la próxima semana va a ser muy sencillo, muy sencillo. Ah, pero no vais a pensar que en el examen de la próxima semana va a venir igualita la pregunta. No, vamos a hacerle una modificación, ¿ya? Pero si ustedes han recordado, ¿no? Conmigo y saben cómo llegar a la respuesta, pues han entendido la pregunta, entonces igual va a estar sencillo, así yo lo modifique un poco pues para la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Sobre la segunda revolución industrial, hay que ver qué cosa es verdadero o falso. ¿Ya? Vamos a colocar entonces verdadero y falso. En el primer punto dice, se inició en Europa en el siglo XVIII. La segunda revolución, ¿ya? Empezó en el siglo XVIII, ¿verdadero o falso? A ver, correcto, Atom. Terán, correcto. Ya, si no digo su apellido es porque esta vez no está correcto. Ajá. Correcto, Fernández Lizana. Ajá. Lizano, perdón. Mm, bien. Entonces, aquellos que mencioné su nombre es porque me contestaron que la segunda revolución industrial
no empezó en el siglo XVIII, que por lo tanto esto ya es falso. ¿Ya? No les pido, chicos, que memoricen el año exacto, que es más difícil, pero al menos sí, así es correcto, Fernández Medrano, al menos sí, ya recuerden el siglo. La primera revolución empezó en el siglo XVIII, la segunda en el siglo XIX, en el siglo XIX, ¿ya? Todo lo que hemos estudiado nosotros en esta primera parte del año corresponde al siglo XIX, todo el siglo XIX, ¿ya? Siglo XVIII ya fue, lo vimos el año pasado. Siglo XX aún no llegamos, lo veremos después, ¿no? Muy bien. Siguiente. España y Portugal estuvieron entre los más industrializados del siglo XIX. ¿Verdadero o falso? Ujú. A ver, ¿qué me están diciendo los chicos? Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya, ahora sí, hay más consenso de los chicos. ¿Ya? Muy bien, entonces Maquín, Cisneros, Álvarez, ¿ya? ¿Quién es más? Vargas, ¿ya? Muy bien, me han dicho que esta afirmación es falsa, ¿ya? En efecto, es falso. Vamos a poner ahí la F. España y Portugal, por el contrario, son los que menos desarrollo industrial tuvieron en Europa en este siglo XIX, ¿no? ¿Ya? Así es Navarro, Fernández, Navarro Romero, ¿ya? Así es falso. Los que tuvieron más desarrollo industrial fueron Alemania, Estados Unidos, ¿ya? Y ahí pues seguían la misma Inglaterra, ¿no? Que había empezado desde antes, Francia, Japón, ya España y Portugal pues se habían quedado. Será todavía en el siglo XX cuando puedan desarrollar su industria. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Siguiente, la guerra de secesión fue ganada por los estados del norte de Estados Unidos. ¿Es verdadero o es falso? A ver, bien, bien se han contestado. Bien Balbín, Fernández Lizano, ¿ya? Así es, correcto, Cisneros, Maquín, muy bien, García Narciso, Álvarez, Ramos, Terán, muy bien. Así es, eh, han recordado los chicos pues que la guerra de secesión, en efecto, fue la victoria del norte sobre el sur. El norte de Estados Unidos, que es la zona más importante de ese país, ahí está Nueva York, ¿no? Está la capital, pues ya, esto es verdadero, ¿no? Es verdadero. La victoria en la guerra de secesión fue de los estados del norte sobre los estados del sur, dentro de los Estados Unidos. El norte industrializado ganó, ¿ya? Muy bien. Ahí está. La siguiente. La revolución Meiji, o Meiji, como se dirá, modernizó Japón y favoreció su industrialización. ¿Verdadero o falso? Bien García, bien Salazar, Vargas, Canchas, Chamorro, correcto, Terán, ya, Cisneros, Fernández Lizano, Álvarez Ramos, Palomino Pichota, bien. Bien, chicos, muy bien. Todos ellos nos han dicho, pues, que esta última parte es verdadero. En efecto, verdadero. La revolución Meiji es la revolución que modernizó a Japón. Antes, pues, era el Japón de los samuráis, de señores feudales. Ahora no, será un Japón, pues, ¿no? De empresarios, un Japón moderno que se abre al mundo. Muy bien. Entonces, tenemos ya las respuestas de esta segunda pregunta. Vamos a continuar. A ver, tercera. En la segunda revolución industrial, las nuevas fuentes de energía fueron la electricidad y, y ¿con qué completamos? ¿Ah? No hay alternativas ahora. A ver, Terán, muy bien. Vargas Zapata, Chamorro Figueroa, correcto, eso es lo que hay que colocar. Fernández Lizano,
¿ya? La Nazca, Salazar, correcto, chicos, correcto. Muy bien. Todo lo que me han dicho sus compañeros es que acá tiene que ir, ¿ya? El petróleo. Así es, el petróleo, que junto con la electricidad fueron las nuevas fuentes de energía de la segunda revolución. Sin embargo, dice, sin embargo, el vapor va a seguir siendo utilizado para obtener energía para las máquinas. O sea, el vapor no fue eliminado, no fue descartado. Siguió siendo utilizado a pesar que era de la primera revolución. Aparte del vapor, ¿qué otra fuente energética anterior siguió siendo utilizado? ¿Ya? Muy bien, Terán, Vargas, ¿no? Fernández, Pizano, Salazar, correcto, chicos, ¿ya? Vargas Zapata, Chamorro, muy bien. Entonces acá tenemos que completar con el carbón. Así es, el carbón va a seguir siendo utilizado. En las películas de la época, pues, están echando su carboncito a la máquina de vapor para que el ferrocarril siga marchando, ¿no? O en la película Titanic, habrá visto, ¿no? Esos enormes calderos, esas enormes máquinas de vapor que tenía el Titanic. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Entonces, esta pregunta me sirve para que quede claro cuáles fueron las fuentes energéticas de la primera revolución y cuáles fueron de la segunda revolución. Cosa que siempre preguntamos en este tema. ¿Ya? Muy bien. Eh, Cuarta, a ver. Con la segunda revolución industrial surgieron nuevas industrias que van a suministrar diversos productos a otras industrias o a los consumidores. Entre las nuevas industrias, en esta segunda revolución, ¿cuáles se encuentran? ¿Ah? Tenemos que dar una respuesta entonces por acá. A ver, los chicos están contestando. Ah, ya, muy bien, están contestando correctamente. Ya, bien, Terán, Álvarez, Fernández, Salazar, Chamorro. Salazar, ay no, hay una corrección allí. Ya, ahí hay que fijarnos bien. Ya, eh, muy bien. García Narciso, ujú, correcto. ¿Qué es lo que estos chicos han contestado? Han contestado, pues, que es la A. Las nuevas industrias, por ejemplo, en esta segunda revolución fueron la industria farmacéutica, que es aquella que va a generar, pues, ¿no? Los medicamentos que hasta ahora no tomamos, ¿ya? Los antibióticos, ¿no? Toda esta parte médica. Y la industria automotriz también. Ahora, pues, hay fábricas de automóviles, como las fábricas Ford en los Estados Unidos. En cambio, en la B hay un error. Química está bien, pero la industria textil no es nuevo, ya está en la primera revolución. En la C, la telefonía móvil, es decir, las fábricas que producen pues celulares, eso es posterior, ¿no? No corresponde a la segunda revolución, sino a la tercera revolución. Eso es demasiado para la segunda revolución. Si fuera solamente telefonía, ¿no? Fábricas de teléfonos, estaría bien, ¿no? Pero si dice móvil, ya no, porque en ese tiempo solamente había telefonía con cable, el fijo, como le llamamos, ¿no? Y la otra, igual repite en textil. Automotriz está bien, pero textil no, no es nuevo, ya está en la primera revolución. A ver, 5. Tenemos que relacionar inventos de la segunda revolución con inventores. ¿Ya? A ver, vamos a empezar entonces con la primera. La bombilla incandescente. El foco, como le llamamos popularmente. Entonces, ¿con quién se relaciona este invento? Tomás Alva Edison. Correcto, ¿ya? Correcto, Álvarez, con Tomás Alva Edison. Así es, ¿ya? Correcto, la Nazca, Cisneros, ¿no? Que en el chat me están también escribiendo. ¿Ya? Así que vamos a colocar una línea para unir la bombilla y Tomás Alva. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. A ver, el automóvil. Hay varios que diseñaron el automóvil tempranamente, pero hay uno al cual yo destaco.
un alemán. Con decir alemán creo que ya sale todo, ¿no? Así es, ese alemán fue Karl Benz. ¿Ya? Bien, señorita, y en el chat también, ¿no? Bien, Balbín, Fernández, Chamorro, Vargas. Vamos a colocar entonces una flechita, automóvil y Karl Benz. ¿Ya? Mire, estamos recordando entonces que inventos corresponden a la segunda revolución y sus inventores. ¿Ya? Repitiendo, repitiendo, ya se nos queda y no nos olvidamos ya más. El teléfono, un gran invento. Lo relacionamos con, ¿ya? Muy bien chicos, ¿ya? Muy bien Vargas, Zapata, La Nazca, ¿ya? Chamorro, Fernández Lizano. Así es. Ustedes deberían tener en su mesita, pues, sus apuntes, ¿no? ¿Ya? Y poder, pues, ya guiarse, ¿no? También para que se nos facilite. Estamos estudiando, estamos repasando. No es el examen cuando ahí sí hay que guardar todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces, el inventor del teléfono, el verdadero, ya, no el suplantador, que fue Alexander Graham Bell, fue Antonio Meucci. Antonio Meucci. Muy bien, la dinamita, pues así es, muchachos, muy bien. ¿Ya? ¿Quién Alfred contestó Nobel. primero? A ver, aparte de su compañera que siempre nos ya contesta por micrófono, hay varios chicos también han señalado a Alfred Nobel, o Nobel, ya el inventor de la dinamita. Y con su fortuna, pues dejó un fondo para premiar a los que sobresalgan también, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Literatura, en la paz, Y finalmente queda el telégrafo, que ya no es nada difícil porque solamente queda uno, Samuel Morse. Samuel Morse. Así que vamos a relacionarlo. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí está completo esto, ¿ya? Que tal vez son las preguntas más complicadas, que hay varios datos. En este tipo de preguntas yo coloco siempre datos. Datos de nombres, de cosas, lugares, batallas. Pero al tenerlos allí, hay nomás que recordar, ¿no? Ahí está. Muy bien, ya. Antes de pasar a las 6, muchachos, es que las 6 ya corresponde a otro tema. Corresponde a la unificación italiana y el nacionalismo. Entonces, prefiero, muchachos, prefiero ya quedarnos allí un momento con las preguntas y volver a la parte teórica, ¿ya? Para repasar juntos esta segunda clase que tuvimos, ¿ya? Y así vamos recordando lo más importante. Muy bien, ahí está. Muy bien. El nacionalismo, la ideología que hemos destacado en estas últimas 2 semanas. ¿Qué es el nacionalismo? Pues hemos señalado que es una ideología que va a defender el derecho de cada nación a su autodeterminación política. ¿Esto qué significa? Que el nacionalismo dice, cada nación debe poder tomar sus decisiones libremente, sin que se meta pues una nación extranjera. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Y también nos enseña el nacionalismo qué es una nación, porque una nación no es cualquier población que vive en un territorio. No, esa población tiene que tener vínculos para sentirse parte de esa nación. Así que habíamos señalado que la nación es una comunidad de personas unidas por vínculos. Vínculos de idioma, de raza, en algunos casos, de cultura, de origen, de historia, de religión, en algunos casos también, de costumbres, ¿ya? Y por eso, al sentir que nosotros y ellos, ¿no? Compartimos el mismo origen, el mismo idioma, la misma cultura, etcétera, nos sentimos parte de la misma nación. Y si nuestra nación está sometida por algún poder extranjero,
vamos a buscar luchar por su independencia. Si nuestra nación está separada en varios países, pues lo que vamos a hacer es luchar por unirla. Si nuestra nación se encuentra dentro de un imperio y a nosotros pues nos discriminan, nos maltratan allí, pues el nacionalismo nos va a empujar a independizarnos, a salirnos de ese imperio. El nacionalismo, ¿ya? Que surgió en el contexto de la Revolución Francesa. La burguesía, o sea, los grandes empresarios, promovieron el nacionalismo, ¿ya? Tal vez también tenían sentimientos patrióticos, pero sobre todo lo promovieron por una cuestión de interés económico. Querían, pues, tener ventajas económicas, ¿ya? Por ejemplo, si lograban que las 7 Italias que había en ese entonces se unieran en una sola, los burgueses de una de esas Italias tendría ahora un mercado más grande donde vender porque toda Italia se ha unido. Muy bien. También dijimos que el nacionalismo se vincula con la ideología liberal y el romanticismo. Unificación de Italia, muchachos. Aquí hay algunos datos que tienes que recordar, ¿ah? Y eso es lo complicado. Hay nombrecitos que hay que recordar. A ver, tenemos el mapa de Italia partida en 7 estados. Estos 7 estados lo que van a hacer es unificarse y convertirse en un solo reino. Actualmente, una república italiana. Esta palabrita en italiano hay que recordarlo. Ellos van a llamar a esta unificación italiana con un nombre. Le van a llamar el Risorgimento. Ya, disculpen que no sepa italiano, ¿no? Risorgimento. En castellano, resurgimiento. Claro, porque Italia fue grande en el pasado. Fue el imperio romano. Pero después, como fue dividida, Italia ya no pesó. Quieren volver a ser protagonistas y de ahí que hablen pues del resurgimiento italiano. Muy bien. ¿Por qué la unificación? Porque estaban separados. El Congreso de Viena los había separado en 7 estados. ¿Ya? Y había un país, recordarás, un país que se oponía a la unificación de Italia. Era el que más se oponía. Este país no italiano se llama Austria. En ese entonces le decimos el Imperio Austriaco o el Imperio Austrohúngaro. Entonces, para la unificación de Italia, ¿qué tenía que ocurrir? Austria tenía que ser derrotada. ¿Sí? El nacionalismo es la ideología que influye acá, ya que los italianos de Sicilia, de Roma, de Venecia, de Piamonte, etcétera, querían que se una su país. El nacionalismo los empuja a eso. Todos somos parte de la misma nación, unámonos. Y la burguesía financia esto porque quiere un mercado más grande donde vender sus productos. Me refiero a la burguesía italiana. Muy bien. Giuseppe Mazzini fue un precursor de la unificación italiana. Él quiso una república llamada la Joven Italia, pero no logró crear esa república. Es como José San Martín, acá en el Perú, que quiso independizar el Perú y convertirlo en un reino, una monarquía con reyes, pero no lo consiguió. No consiguió que el Perú sea una monarquía. Ya nos volvimos una república, ¿no? Años después. Muy bien. ¿Quiénes fueron los líderes de la unificación? Tenemos a el conde de Cavour, así le voy a llamar yo, ¿ya? Esto de Camilo Benso, que era su nombre verdadero, pues no lo voy a usar, sino conde de Cavour, como se le conoce más en la historia. Ministro del reino de Piamonte Cerdeña. Víctor Manuel II era el rey de Piamonte Cerdeña. ¿Y por qué repito a Piamonte Cerdeña? De Italia, entre comillas, que fue el que más promovió la unificación de Italia. Y también tenemos a Garibaldi, este que vestía con camisa roja, por eso a él y a su gente se le llama los camisas rojas. ¿Ya? Aquí con la bandera italiana, porque él era un defensor de la unificación italiana.
Así que recordemos estos nombres, ¿ah? ¿Ya? Al ministro, al rey y a Garibaldi, en un guerrillero. Muy bien, ¿ya? Entonces, esta Italia dividida se va a unificar poco a poco, ¿ya? Para eso dijimos, el reino que tomó la iniciativa fue el reino que está al norte, llamado Piamonte-Cerdeña. Es esta parte naranja oscura, Piamonte y Cerdeña. Así se le conoce a este reino, que abarcaba estos dos pedazos. Muy bien, y para conseguir la unificación era necesario vencer a los austriacos, que se oponían a la unificación y que controlaban Lombardía, Venecia. Entonces Piamonte consiguió el apoyo de Francia, que era un imperio con el emperador Napoleón III. Así que Napoleón III le dio la mano a Piamonte. No gratis, nada es gratis, le pidió Saboya y Niza, es decir, territorios. Y así Piamonte y Francia lograron derrotar a Austria. Y de esa manera Piamonte pudo, pues, absorber a los demás estados de Italia y convertirse, pues, en el reino de Italia allá en 1861. Garibaldi tomó el control de Sicilia, de las dos Sicilias, de toda la parte sur, y pues lo entregó a Piamonte para la unificación. ¿Qué parte faltaba unificar? El centro, donde está Roma, llamado los Estados Pontificios, donde gobernaban los papas, y ellos no querían renunciar a sus territorios. Tenían la protección de Francia, ¿ya? Pero cuando Francia fue derrotada por Prusia en la guerra de 1870, Italia aprovecha y toma Roma, quitándole sus territorios a la Iglesia Católica, los llamados Estados Pontificios. Y así pudo nacer Italia, ¿no? Que tiene esta bandera, ¿no? Verde, blanca y roja. Muy bien. La Iglesia Católica reclamó que le devuelvan sus territorios. Así que la Iglesia Católica va a estar en pleito con el Estado italiano. ¿Cómo se le conoce a ese pleito? La cuestión romana. La cuestión romana. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar esto que fue la segunda clase. Lo hemos resumido, ¿no? Para poder encaje en el tiempo que tenemos. Y ahora vamos a continuar con las preguntas. A ver, un ratito, vamos a las preguntas. Bien, ahí está. La 6. A ver, identifique los enunciados verdaderos o falsos respecto al nacionalismo, respecto a esta ideología del nacionalismo. A ver, las burguesías locales, es decir, las burguesías de Prusia, de Piamonte, de la burguesía de cada zona, rechazaron completamente al nacionalismo. ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, bien Vargas, bien Hato, ya, García, correcto, Balbín, ya, Chamorro, Terán, Álvarez Ramos, muy bien, así es. ¿Qué es lo que han contestado los chicos? Han contestado, pues, que esto es falso, porque las burguesías lo que hicieron más bien es fomentar el nacionalismo, apoyar el nacionalismo, para que se una Italia, para que se una Alemania y así tener más territorio, más espacio donde vender sus productos. Así que la A era falsa. La B. El nacionalismo impulsó movimientos políticos en Europa durante el siglo XIX. Mira, hay dos afirmaciones, ¿eh? Las dos tienen que ser verdaderas. Que impulsó movimientos políticos y que esto se dio en el siglo XIX. ¿Verdadero o falso? A ver, bien Ayala Mendoza, bien García Narciso. Ajá, la respuesta que han dado es correcta. Fernández Lizano, muy bien. Si no digo sus nombres porque tal vez no han acertado, ¿ya? A ver, bien Camani Morán, ya, Salazar, así es, muy bien. ¿Qué es lo que nos han dicho sus compañeros? Que esto es verdadero, es verdura, como decía en un programa, ¿no?
El nacionalismo sí impulsó movimientos políticos. ¿Cuáles son esos movimientos políticos? La unificación italiana y la unificación alemana. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Correcto. Terán, Vargas Zapata. Ahí está. Y eso ocurrió, en efecto, en el siglo XIX. C. El nacionalismo promueve la autodeterminación política de las naciones. ¿Está bien eso? ¿O no? ¿Verdadero o falso? A ver, correcto, chicos, correcto. Ya, bien, Vargas Zapata, Chamorro, Ato, ya, bien, Álvarez, Ramos, García Narciso, muy bien, los chicos me han contestado que esto, esto es verdadero, ¿no? El nacionalismo defiende la autodeterminación política, es decir, el derecho de que cada nación tome sus propias decisiones. Así como individuos debemos de tener la libertad para tomar nuestras decisiones, como nación también. Y a veces no ocurre, ¿no? A veces las potencias deciden por los países menos desarrollados. Influyó el nacionalismo fuertemente en la unificación alemana e italiana. ¿Ya? Esto es, ajá, García, bien, Vargas, Balbín, esto es verdadero. Así es. El nacionalismo es la ideología que influyó fuertemente tanto en la unificación de Alemania como en la italiana. Vamos a la 7. Al proceso de unificación italiana en un solo Estado, en uno solo, se le conoce también con qué nombre. ¿Ah? Como también se le llama a la unificación italiana. A ver, se le llama, correcto, muchachos, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? García Narciso, Álvarez Ramos, Vargas Zapata, bien, Chamorro. Correcto, chicos, ¿ya? Ahí me han contestado un montón, ¿ya? Quispe Gutiérrez, así es. Le llamamos en italiano, ¿ya? Si no parlamos italiano, no importa. Risorgimento. Ahí está, la C. Risorgimento. Resurgimiento, ¿no? En nuestro idioma. Ahí está. No renacimiento, ¿eh? Eso fue otra cosa, ¿no? El movimiento artístico, cultural, ¿no? Estaba Leonardo da Vinci y otros. Ahí está. La cuestión romana era el pleito entre Italia y la Iglesia Católica por territorios. Y la joven Italia era el proyecto de Mazzini de crear una república independiente italiana. Siguiente, a ver. Para completar, a ver, muchachos. La unificación italiana fue promovida por el reino italiano de. Hay que escribir acá qué reino italiano, recuerda que había 7 reinos italianos, ¿cuál de ellos fue el que más promovió la unificación? Bien, Salazar, ¿ya? Bien, Chamorro, ¿ya? Correcto, Fernández Lizano. Hay, no, Prusia queda en Alemania. Prusia no tiene que ver aquí, ¿ya? Bien, Vargas Zapata, ¿ya? Balbín. Venecia no, estaba controlado por Austria, no podía Venecia. A ver, ya, Roma estaba en control de los papas, tampoco va a ser Roma. Hay 2 maneras de llamarle, o 3 maneras de llamarle a este reino. Le podemos llamar Piamonte, le podemos llamar Cerdeña, o le podemos llamar Piamonte Cerdeña, que es lo que yo suelo poner para, si solamente recuerdan Piamonte, este es. Si solo recuerdan Cerdeña, ahí está, es ese, ¿no? Pongo los dos, ¿no? El nombre completo. Es que estaban unidos en ese, es como decir la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando un tiempo estuvimos unidos nosotros con Bolivia, le llamaban así. Igual se le conoce como Piamonte Cerdeña a este reino italiano, que fue el que promovió más la unificación. Este reino, dice, este reino, que
con el apoyo internacional de un país, logró derrotar a este reino, consiguió el apoyo de otro país. ¿Qué país apoyó a Piamonte Cerdeña, que era el que buscaba la unificación? A ver qué me dicen los chicos. A ver, correcto, Salazar, Balbín, Fernando Lizano, ya, muy bien. Italia no puede ser porque Italia eh, es lo que se va a crear. Italia aún no existe. Va a existir cuando se dé la unificación. Todavía no existía Italia como país. Bien, Chamorro. Así es, estamos preguntando por un país extranjero, no italiano. ¿Ya? Bien, Chamorro. Alemania todavía no existía en ese momento. No puede ser Alemania. ¿Ya? Bien, Álvarez. ¿Ya? Ahora sí, García Narciso, Vargas Zapata, Ato. Muy bien, ese país es Francia. Así es, Napoleón III fue a darle la mano a Piamonte Cerdeña. Ah, pero pásame un par de territorios, le dijo, ¿no? Y Piamonte tuvo que darle a cambio de su ayuda. ¿Ya? Así es, Ayala. Muy bien. Ahora, juntos, ¿a qué país derrotaron? Pues aquel que se oponía a la unificación. ¿Mm? Bien, García Narciso, ¿ya? Bien, Ayala, Fernández Lizano, Balbín, Chamorro. Muy bien, chicos. Ese país, ¿ya? Correcto, Salazar, se llama Austria. Austria, que es el malo de la película, tanto de la unificación italiana como alemana. En los dos casos derrotan a Austria, ¿no? Lo echan a Austria en ambos casos. Ahí está. Muy bien. Y así se pudo unificar Italia. Ya después de esta victoria contra Austria, nace Italia en 1861. A ver, sigamos. Relacionemos. A ver, vemos acá a cuatro personajes que participaron en la unificación italiana. Lees y te das cuenta. No necesariamente todos son italianos. ¿Ya? Puede que uno haya ayudado, ¿no? Desde afuera, ¿no? Y al costado, ¿qué hicieron o qué cosas fueron estos personajes? A ver, tenemos al conde de Cavour. Al conde de Cavour. Muy bien, ¿quién era este personaje? ¿Ah? ¿Va a ser el rey? ¿Era el ministro? ¿Era un emperador? ¿Era un guerrillero? ¿Qué era este conde de Cavour? ¿Ya? Bien, García, bien, Fernández, ¿ya? Álvarez, muy bien, era el, ¿ya? Correcto, Chamorro, Ayala, era el ministro, el primer ministro del reino de Piamonte Cerdeña. Y va a ser, digamos, el cerebro de esta unificación italiana. El cerebro que va a promover más la unificación italiana. Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. ¿Ah? Y este, ¿qué hizo? ¿Para ser el rey, el emperador? Ah, era el líder de los camisas rojas. Ajá, muy bien. Vargas Zapata, Balbín. ¿Ya? Así es, correcto, García. Muy bien, Fernández. Es el guerrillero italiano, líder de los camisas rojas. Ahí está. Ya, muy bien. Quedan dos. Cuando hay un numerito al costado, significa que son reyes o emperadores o papas. ¿Ya? Los numeritos. Estos no tienen numeritos porque no son reyes ni emperadores, ni papas. Víctor Manuel II y Napoleón III. ¿Ah? Uno es rey de Italia, el otro es emperador de Alemania. A ver, primero colocamos a Víctor Manuel II, que era, así es, el que se convirtió en rey de la Italia unificada. Correcto, bien, Chamorro, García, Fernández, Álvarez, Vargas Zapata, muy bien. Vamos a poner eso entonces. Ahí está, una línea verde. Y el que queda, Napoleón III, no fue italiano, pero apoyó, ¿sí?, la unificación. Era el emperador de Francia. Ahí está. Listo. Pasamos. 10. Se le conoce como la cuestión romana al pleito por territorios entre el Estado italiano ¿y quién más? ¿Quiénes tuvieron este pleito? El Estado italiano y ¿quién? ¿Francia? A ver, ¿quién sería? A ver, correcto, García, Álvarez, Balbín, ya, estamos bien.
A ver, no es el Imperio Austriaco. A Austria ya se le había derrotado. Por eso estoy hablando del Estado italiano. O sea, Italia ya estaba unida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿a quién me refiero? Me refiero a la Iglesia Católica, que reclamaba, devuélveme mis tierras, Italia, devuelve mis tierras, mis estados pontificios, era mío, Roma era mío. Pues más adelante Italia le va a entregar una ciudad que se llama el Vaticano, que actualmente es una ciudad que le pertenece a la Iglesia Católica. Así es, Salazar, Hato, Ayala Mendoza. Muy bien. Ah, a ver, todavía hay tiempo, así que vamos a descansar con las preguntas un ratito y vamos a... Uy, están apareciendo las respuestas. Vamos a la última clase que tuvimos, la unificación alemana. Estamos fresquecitos porque fue hace unos días nomás. Ahí está. La unificación fue en 1871, 10 años después de la unificación italiana. Ténganlo en cuenta, ¿eh? ¿Qué cosa fue primero? Igual, Alemania estaba dividida en 39 estados. Ahí estaba Prusia, Austria y 37 más, en esta zona central de Italia. ¿Qué harán los estados alemanes? Se van a unir y van a crear Alemania, el Imperio Alemán o el Segundo Reich. Cualquiera de esos nombres está bien. Pero no todos, no los 39 se unieron. Uno quedó fuera. Uno fue expulsado. ¿Quién quedó fuera? Austria. Nuevamente, ¿no? El malo de la película lo han puesto así. ¿Por qué se unificaron? Porque estaban separados, así lo había decidido el Congreso de Viena. Y ellos, animados por el nacionalismo, querían pues la unificación. ¿Ya? ¿Qué estado alemán promovió la unificación? Prusia. Prusia fue el estado alemán que estuvo detrás de la unificación. Y la burguesía también pues estuvo apoyando. Ya hemos dicho varias veces por qué. Muy bien. Si les pongo esta imagen, pues debes de saber que se trata de la unificación alemana, ya que están luchando por esta bandera, que es la bandera de Alemania. Muy bien. El antecedente, el Zollverein, palabra complicada, chicos, hay que recordar, Zollverein o unificación aduanera. Cuando decidieron los estados de la Confederación Germánica no cobrarse tributos a la hora que hacían comercio, ¿no?, entre ellos. Y eso fue un gran paso para la unificación, porque se estaban uniendo en lo económico, faltaba la unión en lo político. Antes que exista Alemania, lo que existía era una confederación germánica, una alianza de muchos estados alemanes. ¿Quiénes lideraron la unificación? Tenemos a Bismarck, el canciller de hierro, el principal promotor de la unificación. Ahí está Bismarck, y él no estaba a favor de hay que conversar, hay que dialogar, hay que pedir a la gente que vote, que se exprese. No, él veía que la unificación tenía que darse mediante la guerra. Por eso el apodo que tiene de canciller de hierro. Guillermo I será el que se convierta en el primer gobernante, en el primer emperador de toda Alemania. Y Moltke fue un general. Muy bien, en el desarrollo, recuerdas que fueron 3 guerras las que permitieron la unificación. La guerra de los ducados, en la que Dinamarca fue derrotada y tuvo que entregar 2 ducados, 2 territorios. Y así estos ducados van a estar dentro de Alemania en el futuro. Después vino la guerra austro-prusiana, entre Austria y Prusia, obviamente, ¿no? Así es, en el cual Prusia derrotó a Austria y Austria fue expulsada de la Confederación. Y así Prusia, como única cabeza de la Confederación Germánica, podrá absorber a los demás estados y volverse pues una Alemania unida y poderosa. Muy bien, ¿ya?
Pero falta una guerra más, que tal vez es la más fuerte, la más importante, la guerra franco-prusiana. Obviamente, entre Francia y Prusia. En Francia estaba Napoleón III. Aquí la victoria fue de Prusia, ¿sí? Prusia ganó todas estas guerras, ¿no? Y Prusia terminó quitándole territorio a Francia. Recuerden estos nombres, ¿ah? Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Ya, territorios que pasan de Francia a Prusia, que van a estar dentro, pues, de la Alemania unificada. Con esta última victoria ya se pudo consolidar la unificación alemana. ¿Ya? Así es. Muy bien. Las consecuencias de esto es el nacimiento del Imperio Alemán, o Alemania, o Segundo Reich, como prefieras llamarle. Ahí está el Imperio Alemán, que incluye Prusia, pero también otros territorios que antes eran independientes, ahora ya no. También está Alsacia y Lorena, que Francia le tuvo que entregar a Alemania, y también están los ducados que le quitaron a Dinamarca. Ahí está Berlín, que de ser la capital de Prusia, pasó a ser la capital del Imperio Alemán. ¿Sí? Ahí está, pues, un nuevo gran estado. Austria-Hungría, pues, quedó fuera de la unificación. Sin embargo, igual Austria había creado un imperio y podía mantenerse, pues, sola. Muy bien, entonces, el nacimiento de Alemania. Otra consecuencia, que Alemania, con esas 3 victorias seguidas, había dejado claro que su ejército era muy fuerte. Consideramos a Alemania entonces una gran potencia continental, una potencia terrestre, no naval, sino terrestre. Con esto Alemania desarrolla más industria. Por otro lado, Francia derrotada, pues cayó Napoleón III, su emperador, cayó el imperio francés de ese momento, Francia se volvió una república, con presidentes hasta el día de hoy. Ah, pero los franceses le juraron a Alemania que se iban a vengar por la derrota en la guerra franco-prusiana. Ya juraron los franceses que iban a recuperar Alsacia y Lorena. Y todo esto, en efecto, se va a producir años después en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces vamos a dejar esto y volvamos a las preguntas, las 5 últimas. Las 5 últimas. A ver, ¿dónde estamos? ¿Sí? Sí, aquí. A ver, muy bien. Los chicos nuevamente me apoyan. A ver, sobre la unificación alemana. A ver, vamos a ver si es verdadero o falso lo que aparece. En 1871, todos los estados alemanes se unificaron en el Imperio Alemán. A ver. García Narciso, correcto. Fernández Lizano, bien. Chamorro, correcto. Ya. Álvarez Ramos. Mira, dice, todos los estados alemanes se unificaron en el Imperio Alemán. A ver, aquí en esta preguntita han caído la mayoría que me han contestado, ¿va? ¿Ya? Porque la respuesta aquí es falso. ¿Por qué falso? Se unieron los alemanes en el Imperio Alemán. Es falso porque dice todos. Y en el concepto y en el repaso que hemos señalado, que un Estado alemán quedó fuera. ¿Cuál quedó fuera? Austria. Austria. Entonces, por ese motivo, la palabra todos no es correcta. Casi todos. Todos menos uno. Todos excepto Austria. Ya, pero todos, así como está, no fue posible. Ya que Austria quería dirigir la futura Alemania y Prusia también. Así que Prusia tuvo que derrotar a Austria, expulsarla del proyecto y Prusia terminó pues liderando Alemania.
La unificación italiana fue anterior a la alemana. ¿Verdadero o falso? ¿Qué fue primero, la italiana o la alemana? A ver, ¿verdadero o falso? A ver qué dicen los chicos. Ya, correcto, correcto. Guaira, Balvin, ya, García Narciso, Chamorro, ya, Fernández, Álvarez, muy bien. Salazar. Es verdadero, correcto, es verdadero. Por algo hemos estudiado primero la unificación italiana y después la alemana. ¿Ya? Así es. Oh, bueno, si recuerdan las fechas, mejor, ¿no? 1861 nació Italia, 1871 nació Alemania. 10 añitos, ¿ya? Pero más que recordar, pues, la fecha es, eh, pues, que hemos estudiado primero la unificación italiana por motivo cronológico, porque pasó antes. Muy bien. El nacionalismo alemán se le conoce también como pangermanismo. Uy, no lo mencioné en el repaso, ahorita, pero vamos a ver si recuerdan. A ver, ¿qué dice García Ángel? Muy bien. Fernández, Marjorie, correcto. Ya, Chamorro, Figueroa, bien. Albert Ramos, correcto. A ver, muy bien. Entonces, la respuesta que sus compañeros, ¿no? Que Salazar también nos han dado, es que esta parte es verdadero. Así es. Pangermanismo es otra manera de llamarle al nacionalismo alemán. Y recuerda esta palabra porque lo vamos a repetir en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Cuando hablemos de Hitler, vamos a utilizar bastante esta palabra, el pangermanismo. ¿Y qué significa? Pan es todo. Pangermanismo significa el deseo de unir a todos los germanos o alemanes en el imperio alemán. Ya, a todos, inclusive a Austria. Hitler logrará años más tarde que Austria sea parte también de Alemania, al menos por unos años. Luego ya los separaron. Y la última, el Zollverein o unificación aduanera fue un antecedente de la unificación alemana. ¿Fue un antecedente? A ver qué me dicen. Ya. Muy bien, chicos. Ya, Salazar, Guaira, Huachaca, Vargas. No, no Vargas. Ya, García Narciso, Fernández Lizano, muy bien, Álvarez, Chamorro. Es verdadero, claro, es verdadero. Primero se unieron en lo económico, al no cobrarse impuestos entre ellos, y después ya se unieron políticamente, un solo país. Volveré. A ver, veamos. 12. ¿Quién fue el principal promotor, líder de la unificación alemana? ¿Quién fue? Pues vamos a colocar por aquí muy bien, Guaira, muy bien, García, Chamorro, ok, colocamos a eh, Otto von Bismarck. Suficiente colocar Bismarck. Ahí está. Él era canciller del rey Guillermo I y por su espíritu belicista, guerrero, de ver a la guerra como solución de los problemas, va a ser conocido como el canciller de hierro. Así pasó la historia, el canciller de hierro. Correcto, García, ya, Guaira, muy bien. Pasamos a ver. Con la unificación alemana surgió el imperio alemán. Con el surgimiento de este imperio desapareció una alianza de estados alemanes que había existido antes. Es decir, antes que exista la Alemania unificada, ¿qué cosa había existido? Pues hace muchos años el Sacro Imperio, pero eso ya había desaparecido. El Segundo Reich es como se le conoce a este imperio alemán. El Zollverein hemos dicho que es la unión aduanera, es otra cosa. ¿Ya? La respuesta, así de muchachos, es la C. Confederación Germánica, ¿ya? Que desaparece cuando se unificó Alemania. 14. Tenemos 3 guerras. ¿Y qué pasó pues en las guerras? A ver, Guerra de los Ducados. Aquí, en esta guerra, quien perdió fue el país de Dinamarca. Dinamarca. Tuvo que entregar 2 ducados, 2 territorios a Alemania.
La guerra austro-prusiana. Pues en esta guerra, Prusia derrotó a Austria. Austria quedó expulsada de la Confederación. En la última guerra franco-prusiana, Prusia derrotó a Francia y le quitó territorios, Alsacia y Lorena. Y tras estas guerras, Prusia absorbió a todos los demás estados alemanes y se convirtió pues en Alemania. Y la última pregunta, a ver, sobre las consecuencias de la unificación alemana, ¿verdadero o falso? Alemania se convirtió en la mayor potencia naval, en la mayor potencia naval. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, correcto Chamorro, bien García Narciso. Esto es, ¿ya? ¿Habrá alguien más? No, 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 no. Ya, la respuesta es bien Machado. Ajá, bien, Fernández Lizano. Ya, la respuesta aquí es falso. Falso. ¿Ya? Así es, Coyobamba. Alemania se convirtió en una gran potencia terrestre, ejército, artillería, ¿no? En tierra. Inglaterra era la mayor potencia naval de la época. A ver, Berlín pasó a ser la capital del Imperio Alemán. Berlín, sí, Berlín pasó a ser la capital. Correcto, Machado, García, Guaira, muy bien, marcamos verdadero. Desapareció Austria o el Imperio Austrohúngaro. O sea, ya murió Austria, ya no se le ve en el mapa, ya ha muerto Austria. ¿Es verdadero o es falso? No, todavía en el mapa está. Ya, es falso. Así es. Bien, Chamorro, Fernández Medrano, ya, Machado Luján, Guaira, muy bien. Esto es falso. Austria va a seguir y será protagonista de la Primera Guerra Mundial, como veremos. Finalmente, Francia desarrolló un sentimiento revanchista contra Alemania. Francia quiere la revancha contra Alemania. Ah, verdadero, claro, Chamorro, ya, Guaira. ¿Qué más? Ya, Fernández Medrano, Álvarez, García Narciso. Así es. Como había perdido Francia, juró pues que iba a recuperar el Alsacia y Lorena. Revanchismo contra Alemania. Muy bien. Tenemos entonces, ahora sí, las respuestas de todo el material. ¿Ya? Ahí están las respuestas. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dejar esto. Muy bien. Esto voy a subirlo también, por si no han marcado, no llegaron a marcar, voy a subirlo al intranet. Ya voy a poner ahí repaso, solucionario, repaso, claves, algo así, para que también lo tengan, ¿ya? Y puedan descargarlo y revisarlo. ¿Ya? Y estudian de aquí y también de todo lo que hemos estudiado, ¿no? Muy bien, chicos.